¿Cómo podemos diseñar y gestionar el plan de trading para el mes de septiembre? ¿Qué activos van a subir? ¿Qué activos van a bajar? ¿Qué activos tendrán mayor movimiento? Todo eso lo vamos a estar respondiendo en este video, el cual lo vamos a dividir en tres partes. Lo primero, vamos a centrarnos en el calendario económico para todo el mes de septiembre. Vamos a ver dónde van a estar las semanas más calientes, los días más fuertes. Luego vamos a ver los periodos estacionarios de algunos mercados principales como el oro, el Nasdaq, para ir ya estableciendo una idea de trading para el mes de septiembre. Y finalmente te voy a mostrar lo que yo voy a hacer de acuerdo a ciertas premisas de lo que vamos a ir revisando en las dos partes primero. Como siempre te digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Economía Digital. Y si me sigues y te gusta la forma como administro mi propio dinero, porque yo vivo del trading, pues seguramente este video te va a ser muy instructivo para el mes de septiembre. Y si es primera vez que me ves, te recomiendo que te quedes porque quizás la forma como opero no es muy popular y quizás te va a dar algún tipo de ideas para tu propio operativo. Vamos a comenzar con la primera parte, que la primera parte la vamos a centrar en el calendario económico. No hay, no ha habido un mes más complejo que el mes que vamos a vivir actualmente en septiembre. No hay un solo día, no hay una sola semana durante todo el mes de septiembre que no sea completamente fuerte. Y todo comienza a partir de lunes 5 de septiembre, que a pesar de ser festivo en Estados Unidos, ya para Europa vamos a tener datos muy importantes como lo son el PMI, por lo menos en lo que es Alemania y España. Vamos a tener los PMI en la libra esterlina, eso con respecto al día lunes, pero toda la semana se va a pintar con tres datos importantes, como son los PMI, los PIB en países como Australia, en países como Alemania, y lo más clave aquí, y el PIB en la zona euro, PMI y PIB van a ser los datos clave durante la semana, la primera semana de septiembre. Pero un matiz distinto que va a tener esta semana son las compadecencias de los bancos centrales. Vamos a tener compadecencias de bancos centrales en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Asimismo, se va a pronunciar el presidente de la Fed para el día jueves. ¿Ok? Vamos a tener también los datos de importación y exportación, la balanza comercial en Estados Unidos, que sería el tercer tipo de datos, que va a estar bastante fuerte, que le va a estar dando un matiz a la primera semana. Ya de entrada, la primera semana de septiembre va a ser bastante fuerte. PMI, PIB y compadecencia de Banco Central. A partir del lunes 5 de septiembre. Ya por ahí podemos ver que la cosa no se pinta tan fácil para lo que es el resto del mes. Ahora, la siguiente semana es el lunes 12 de septiembre. La segunda semana de septiembre, adivinen qué datos vamos a tener. Si la primera se van a concentrar los PIB y los PMI, la segunda, nada más y nada menos, vamos a conocer los índices de precio al consumidor, es decir, los datos de inflación en países como España, en países como Estados Unidos, en países como el Reino Unido, en países como Australia. Así que la segunda semana más fuerte aún va a ser con los datos de inflación que vamos a tener en diferentes de estos países. Ya están viendo que las dos primeras semanas van a ser bastante fuertes, ¿cierto? Ok, ¿cómo podemos trabajar esto? Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero es importante que entendamos lo que vamos a tener en cada semana. Al final de la semana, de la segunda, vamos a conocer los índices de precio del consumidor. ¿Dónde? En la zona euro. Así que la cosa va a estar pero muy fuerte. Además que ya para esta semana, si mal no me equivoco, vamos a conocer ya datos directamente de inflación, sí, datos de tipos de interés en lo que es el Reino Unido, pronunciamiento del Banco de Inglaterra. Así que la primera semana vamos a conocer datos de inflación de Australia. Y ya por allí la cosa se va a poner caliente, porque cualquier cosita extraña que pase en Australia, todo eso va a ir replicando. Luego la siguiente semana vamos a tener datos de tipos de interés en Inglaterra y pronunciamiento del Banco de Inglaterra. Segunda semana también va a estar muy fuerte, muchachos. Va a estar bastante fuerte. Así que hay que tener un buen plan de trade. Ok. Bien, con respecto a la tercera semana, donde vamos a conocer datos de inflación también, como menos en Japón, pero ya finalizando el mes de septiembre es cuando se van a ver
o se van a dar los tipos de interés en Estados Unidos. Todo el mes de septiembre va a ser compra. Todo el mes de septiembre va a ser volátil. Todo el mes de septiembre realmente va a ser bastante exigente. Así que si estás nuevo en esto, te recomiendo que seas más observador que operador en el mes de septiembre, es mi sugerencia, ¿ok? Y que operes con muchísima cautela. Ya conociendo el panorama general en el mes de septiembre, ¿qué podríamos ver nosotros en este mes en diferentes activos? Mira lo que vamos a hacer por cuestiones de tiempo, porque este video es corto, lo voy a subir en Investing también y es prácticamente para darte una entrada a cómo deberíamos operar en este mes y de lo que nos espera. Vamos a concentrarnos en el Nasdaq, el Standard Poor's 500, el oro, el petróleo, el gas natural y por supuesto Bitcoin. Para con esa idea global nosotros ir viendo más o menos de los movimientos que pueden ir haciendo los diferentes mercados para poder saber qué tipo de estrategia podríamos usar. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ver la estacionalidad. Déjame pasarme aquí para que puedas verlo mejor. Ahí está. Vamos a empezar con el SP500. Vamos a revisar la estacionalidad de cada uno de estos activos específicamente en el mes de septiembre, que es el que nos corresponde y es el que nos interesa evaluar. Por ejemplo, si tú ves el Standard Poor's 500, el mes de septiembre suele ser un mes, no es un mes positivo. O sea, en la bolsa, históricamente, por promedio, ojo, recuerda que estos son promedios estacionales, pero por promedio, septiembre no es un buen mes para la bolsa. De hecho, las cosas fuertes comienzan ya a partir de la quincena, la segunda quincena a partir del 14 de septiembre. En promedio comienzan los retrocesos en lo que tiene que ver con el Standard Poor's 500. A partir de allí ya nosotros empezamos a ver ciertos retrocesos que nos permiten llevar al Standard Poor's 500 un poco más bajo. De hecho, si lo ves en esta imagen, fíjate cómo normalmente abrimos con movimiento alcista, luego nos vamos a un movimiento de caída y un pequeño retroceso para regresar otra vez al máximo de la subida de la primera semana. En pocas palabras, podríamos resumir que normalmente el Standard Poor's 500, históricamente hablando, por media, ha estado lateral en septiembre. Ahora, si vemos el Nasdaq 100, la cosa es distinta, porque el Nasdaq tiende a ser mucho más bajista en el mes de septiembre. Y quiero que veas esta imagen porque es lo que te voy a mostrar más o menos lo que yo pienso hacer ahora en septiembre. Pero fíjate que normalmente empezamos con un movimiento alcista en la primera semana, venimos con un movimiento de caída, luego volvemos a subir y por media volvemos a retroceder. El 14 comienzan los movimientos fuertes y fíjate que tiene lógica y es posible que en este mes podamos ver un periodo estacionario parecido, porque fíjate que a partir de la segunda semana del mes de septiembre es donde vamos a ver los datos de índice de precio al consumidor. O sea, lo que quiero transmitirte, esto es un análisis métrico relacionado con lo fundamental. Ojo, es métrico relacionado con lo fundamental. Y que cuando unimos algunas ideas fundamentales con una métrica estacionaria, ya nosotros podemos ir haciéndonos alguna idea de cómo podríamos ir operando. Por ejemplo, ya hasta aquí te puedes dar cuenta que si el Nasdaq va a tener retroceso fuerte en septiembre, lógicamente Bitcoin también los va a tener. Lógico, ¿no? Y por ejemplo, si tú estás viendo que en promedio el periodo estacionario o la estacionalidad del Nasdaq tiende a tener retrocesos en la segunda semana, casualmente no, en septiembre de esta fecha nosotros vamos a tener un fundamental importante como son los índices de precio al consumidor. ¿Ok? Así que a nivel métrico, nosotros podríamos determinar que el Nasdaq posiblemente vamos a tener caídas fuertes, pero posiblemente nos mantendremos en lateral, que ya vamos a ver eso en el gráfico. ¿Ok? Vamos a darle un pantallazo. Ya vimos el Nasdaq, vimos el S&P 500. Vamos a ver el oro. Importante el oro. Si me sigues desde hace un tiempo y sobre todo desde julio, recuerda que el plan de julio que te planteé y antes de ese plan también te hablé de que para los próximos 3 meses, contando junio, julio, agosto, septiembre, no, contando final de junio, luego julio, agosto y ahora septiembre, te saqué 2 videos explicándote por qué no eran los mejores meses para comprar el oro.
Y es importante que entiendas esto porque esto lo venimos hablando desde hace ya varios meses. ¿Ok? Si vemos la estacionalidad del oro para esta fecha, vemos las fuertes caídas que normalmente tiene el precio del oro en septiembre. Por lo tanto, el esquema, el patrón de acción de precios que habíamos estudiado en el mes de junio, lo más probable es que termine de cumplirse si se cumple este patrón en el septiembre. El oro no se puede comprar ahorita. Si no has visto ese video, yo te recomiendo que lo veas. Muy importante eso, porque quizás, fíjate que te hablé de 3 meses, precisamente viendo las estaciones de lo que normalmente hace el precio del oro, normalmente en estos meses y el patrón que tenía. Fíjate que no tenemos algún descanso, sino nada más la primera semana que arrancamos con cierta subida. ¿Cierto? La semana pasada el precio del oro subió un poco y subió un poquito, y a partir de ahí lo que vimos fueron eso fuerte. A partir del 10 de septiembre, la media es que comience a caer. Así que atento con esto. Estas imágenes te las voy a pasar por Instagram. Recuérdate que si me sigues en Instagram, en las stories, yo puedo subir información mucho más rápido. Hablar un poquito de eso, pero es importante que me sigas por allá porque ahí te puedo compartir este tipo de información. Bien, entonces el oro, tenemos caída fuertísima del oro normalmente allí. Vámonos con el cobre, que me gusta muchísimo ver el cobre. He invertido en el cobre en el julio. De hecho, si viste en Instagram, una de las empresas que a principio compré fue precisamente el cobre. Nosotros vamos a tener en el cobre la parte más alta del rango estacionario que se forma a partir de junio. Por lo tanto, septiembre normalmente tiende a ser alcista en el cobre. Cualquier retroceso en el precio del cobre, nosotros podríamos ver una oportunidad de inversión en algunas de estas acciones para lo que vienen los meses siguientes. Una parte alta en el rango debería descansar y ahí arrancar con movimiento. Sin embargo, yo veo más que veamos una lateralización en el cobre, lo mismo que vaya a pasar con los índices. ¿Okay? Sin embargo, estacionalmente hablando, el cobre tiende a ser alcista en septiembre. ¿Ok? Genial. Vámonos ahora con el petróleo. Quiero dedicarle unos pequeños segundos a esto. El petróleo, la energía, este mes es clave, muchachos. Clave, clave. De hecho, te lo digo y te lo afianzo porque durante todo este mes me vas a ver escribiendo por Investing muchísimo sobre la energía. Porque creo que está, bueno, creo no, el sector energético está súper, súper interesante. Tenemos muchos patrones bien interesantes que vamos a estudiar ahorita, pero el sector de energía está súper, súper interesante para posicionarnos. Normalmente en septiembre vienen los últimos picos alcistas del petróleo para empezar a descender. Y pendiente con este patrón estacionario, porque ya te voy a mostrar unos gráficos y te voy a mostrar algo que yo voy a hacer pensando en lo que está pasando a nivel técnico, a nivel estacionario y a nivel fundamental. No te lo voy a poder explicar hoy, pero te lo voy a estar escribiendo a partir de esta semana. Que hay algunos movimientos bien interesantes de lo que viene en el invierno. ¿Ok? Vamos a tener picos importantes estacionariamente. Tenemos picos importantes, lo que viene siendo la quincena, para luego ir a final de mes y a partir de ahí comenzar a descender. Así que por ahora, creo que todo lo que tenga que ver con energía va a estar bien, pero bien clave. Ya te voy a mostrar una estrategia que voy a hacer. Y por supuesto, bueno, vamos a ver el trigo. El trigo normalmente tiende en el mes de septiembre a estar en rango y ya tiene bastante rato el trigo estando en esa lateralización para despegar para final de año y luego retomar ese movimiento alcista que normalmente tiende a tener el trigo en general. Bitcoin, déjame colocártelo por aquí. La estacionalidad de Bitcoin, ahí la vemos. La estacionalidad de Bitcoin es un poco más estática. Dólar, data de 12 años, ahí está. Bitcoin normalmente en septiembre suele ser bajista. ¿Ok? Alcanzando los últimos bajos del año, eso es lo que ha hecho últimas veces para luego tomar un movimiento alcista. Sin embargo, yo aquí difiero un poquito. Sin embargo, vamos a pensar
en que si los índices van a caer o van a lateralizar, lo mismo Bitcoin se va a mantener en el mismo lateral. Ya lo vamos a ver un poquito en el gráfico. Pero normalmente Bitcoin suele ser bajista en el septiembre y suele hacer los últimos bajos del año para retomar un pequeño rally o un rally fuerte durante todo lo que tiene que ver con año. Muy bien. Bien, listo, y viendo esta segunda parte del video, la parte estacionaria, ya tenemos más o menos un panorama. Ya vemos que tenemos datos muy fuertes y a nivel estacionario vamos a estar normalmente bajista o lateral en los mercados. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo en estos, con cada uno de estos mercados que te voy a ir analizando uno a uno de forma rápida? En el último video que yo hablé del Nasdaq, yo te hablé sobre este canal bajista y te mencioné, me seguiste, que nosotros podíamos ver una corrección aquí en el Nasdaq. De hecho, estábamos ya planteando esas correcciones que nos llevaran a dónde, al 50% o el 61% de ese movimiento. Listo. ¿Qué voy a hacer yo para este mes? Con respecto al Nasdaq como tal, no lo voy a operar y ya te voy a explicar por qué. Lo único que yo voy a hacer es esto. Voy a ir viendo que el Nasdaq me mantenga un rango con ruptura de ese rango en la parte baja entre el 61 y 50% del movimiento completo. Es decir, que nosotros veamos un movimiento del Nasdaq para este mes así. ¿Ok? Dentro de esta zona. Lo cual voy a aprovechar para posicionarme en el QQQ, que es el ETF del Nasdaq. No voy a operar mucho CFD, ya te voy a explicar qué es lo que voy a operar realmente, porque este mes va a ser tan fuerte que hay que dedicarle bastante tiempo al fundamental, por lo tanto no puedo con tantas cosas. Voy a simplificar bastante la operativa intradía para dedicarle más al intradía de un mercado en específico que ya te explico, posicionarme en ETF y dedicarle bastante tiempo al fundamental para poder ir viendo cómo se van desarrollando las cosas. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que yo voy aprovechando en el Nasdaq. Por ahora voy a suponer y pensar que el Nasdaq me va a traer correcciones no muy debajo o por debajo de los 11.633 y no por encima de los 12.709. En ese rango de precio, el precio del Nasdaq se mantenga para lo que viene el mes de septiembre. Muy bien. Con respecto al oro, ya tú sabes que yo estoy bajista. Ya, oro no podemos pensar al alza. Yo sé que a muchas personas no les gusta esto, pero es que es la verdad. Este patrón lo expliqué, se está cumpliendo y más lo que ustedes están viendo. Pues si si no se cumple y el precio del oro comienza a subir, pues genial. Porque yo realmente siempre he pensado en el oro a largo plazo alcista. Pero el oro tiene que hacer una corrección hacia los 1640 como mínimo. Y como máximo, lanzando una mecha por debajo de los 1600. Y esa corrección debería darse en el mes de septiembre, que nosotros ya por fin podamos romper este rango y ya ahora sí podemos empezar a buscar posiciones compradas en el precio del oro. Pero el oro no le voy a dar mucha vuelta, ya yo te he explicado bastante sobre eso, el oro no hay que verlo mucho, el oro es para, ¿ok? Así de sencillo, por lo menos al que pase algo. Ahora, el petróleo, la cosa está bien interesante. ¿Cuántos minutos llevo? Llevo mucho. Déjame ver cómo puedo resumirte. De todas maneras, toda esta semana y la que viene voy a estar hablando muchísimo del petróleo. Y te lo voy a decir de esta forma, que luego te lo muestro en los escritos. Casi que todas las acciones petroleras y ETF que replican el precio del petróleo están mostrando debilidad y están mostrando estructuras bajistas. De repente tú dices, sí, pero es que tenemos una crisis energética en Europa y tal. Es cierto. Y eso puede hacer que el precio del petróleo comience a subir. Sin embargo, como eso es para el invierno, podríamos ver un retroceso en el mes de septiembre que permita retomar en octubre, noviembre o quizás en noviembre, diciembre. En conclusión, yo voy a pensar en el petróleo bajista para el mes de septiembre. ¿Y cómo me puedo posicionar bajista mitigando un poco el riesgo? Pues sencillo, posicionándome en esta empresa, bueno, en esta compañía, en este ETF, perdón, que te sirve como una forma inversa al movimiento del petróleo. Tú dices, oye, pero ¿cómo tú vas a comprar esa caída? Claro, tú ves esta caída
porque esto es un ETF que va inverso al petróleo. Si el petróleo sube, el ETF baja. Si el petróleo baja, el ETF sube. Y fíjate que es la primera vez que se está construyendo un rango en esto. Y sí, es mi primera posición y por ahora la única que voy a ir tomando en posiciones en la cuenta de Toro, que siempre te comparto por Investing, con el 30% de mi capital en este ETF que me da un movimiento inverso al petróleo sin necesidad de apalancarme y sin necesidad de utilizar un CFD por el tema de los riesgos. ¿Ok? De todas maneras, el próximo artículo te lo explico. Pero yo voy a estar pensando en el ETF inverso del petróleo, porque estoy mirando un petróleo con correcciones, no bajista de que vaya a caer como el oro, pero sí de corrección y simplemente aprovechando esa volatilidad. Por cuestiones de tiempo, te resumo el dólar, nivel de divisa, el dólar está brutal, que no se puede decir nada, está brutal. Y con lo que viene en el mes de septiembre, posiblemente veamos correcciones para... Muchachos, para ir resumiendo un poco, yo me quedo con la idea de la lateralización en el mes de septiembre. Me quedo con la idea de que el mes de septiembre va a tener correcciones fuertes, pero a la vez ligera en algunos mercados. Y correcciones ligeras en los índices que le permita mantener esa lateralización y esas pequeñas caídas o esas caídas ligeras de rompimiento del rango se puedan aprovechar para especular en ET. Con respecto a Bitcoin, no podemos hablar más, sino decir lo que simplemente se ve de forma objetiva. ¿Qué cosa? Que Bitcoin se mantiene en el rango. Quizás usted se esté preguntando, pero vamos para 18, vamos para 19. Yo lo único que sé es lo siguiente. Para una inversión especulativa, por ahora, esto y esto fueron y han sido las mejores zonas para. Así que si tú no has comprado Bitcoin y no compraste aquí, que no debiste haberlo hecho, y quieres comprar Bitcoin, yo estoy comprado en 19 y 21. ¿Ok? Y ya yo te he explicado el tema de la mitigación de riesgo. Sin embargo, esta zona es que no podemos ver otra cosa. Si el Nasdaq va a corregir, vamos a ver al Bitcoin corrigiendo. Y podemos ver a Bitcoin rompiendo la parte baja del rango, como lo hagan los índices, para luego volverse. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra. ¿Ok? Bien, para resumir un poco esto, mi premisa básica y elemental para este mes va a ser lo que ves allí, aquí arribita mío, cautela. Por lo tanto, no me voy a centrar mucho en empresas. Hay algunas empresas como MDT, por ejemplo, pero me voy a centrar más que todo en los commodities, pero a nivel de sector, a nivel del sector de ETFs, de bolsa, ¿ok? Voy a centrarme en el QQQ, voy a centrarme en el trigo a nivel de compras en empresas de trigo o el ETF, cortos en el ETF del oro, bajista en la energía, con la empresa con la compra del ETF que te acabo de explicar. Y ahora sí, ¿qué mercado es el que voy a estar operando todos los días? El mercado del petróleo con los futuros y las criptomonedas. Es el único mercado que me puede permitir tomar posiciones un poco más con descansos. ¿Por qué? Porque las criptos se van a mover muy fuerte durante los datos, pero tenemos periodos de reposo en lo que vienen siendo las sesiones de Asia. Así que durante todo el mes de septiembre, por lo menos lo que viene en los primeros 15 días, me voy a centrar en operar más que todo criptomonedas y el futuro del petróleo y el futuro, por supuesto, del gas natural. ¿Ok? Así que atento a mis redes sociales, atento al Instagram y sobre todo te sugiero muchísimo lo siguiente. Sé que existen compañías muy buenas como MDT, GIL, por ejemplo, me encantan, pero yo prefiero esperar los primeros 15 días, por lo menos esperar a que se den los datos de inflación para tomar posiciones. Por ahora no quiero ver empresas para comprarlas, sino empresas para estudiar los movimientos que va a ir haciendo de acuerdo a los datos que se van a publicar. En pocas palabras, yo pensaría en posiciones especulativas en acciones después de la segunda semana de septiembre que se publiquen los datos de inflación para poder tener un panorama. Mientras tanto, prefiero especular en los ETF de los índices, los commodities y centrarme en las criptomonedas, por lo menos para operativa, ojo,
por lo menos para el mes de septiembre. Si este video te gustó y llegaste hasta el final, por favor regálame un like, porque el like me ayuda muchísimo en YouTube y sobre todo sé que el video llegaste hasta aquí y sé que te gustó. Si llegaste hasta aquí, le das al botoncito, yo sé cuántas personas pudieron llegar hasta el final y la información se dio completa. Y antes de terminar, ¿cuántos minutos llevo? Llevo muchos minutos. Pero antes de terminar, para aquellas personas que están compradas, invertidas desde los máximos, amigo, yo lo único que te puedo decir es revisa qué fue lo que te llevó a comprar allí, porque nosotros venimos hablando desde diciembre que esto iba a ser un año. Y de verdad lo lamento mucho, pero vas a tener que ir tomando decisiones porque para lo que va de año, vamos a ver cómo se va moviendo, pero lo más seguro es que el dolor va a seguir, va a continuar. ¿Ok? Gracias por mantenerte conectado en mi canal. Recuerda ir a Telegram, ir a Instagram sobre todo, que allí te puedo compartir información mucho más rápido. Nos vemos en un próximo video. Como siempre digo, hagamos trading.